Este es nuestro programa número 100, así que, como llevamos adelantando varias semanas, vamos a hacer algo especial. Como en muchos episodios nos dejáis preguntas e ideas de temas nuevos, de vez en cuando recogemos algunas de ellas para marcarnos estos episodios especiales. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, tú preguntas y nosotros respondemos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Pero antes de saludar a quienes nos acompañan con toda la parafernalia que hemos montado en el estudio por este episodio número 100, te recuerdo que a principios de junio, el lunes 3 en concreto, vamos a lanzar el nuevo podcast del orden mundial que se va a llamar Hoy en la Historia. Ya lo tienes disponible, el canal me refiero, no hay episodios todavía en Spotify, iVoox y tal, o sea que te puedes apuntar si te gusta. Yo creo que sí, además es un podcast diario, va a ser un podcast diario, cortito, de unos 6-7 minutos, que lo llevará aquí el bueno de David. Ya aprovecho para saludarte, David, ¿qué tal? Muy bien, muy majete ese que habla en ese podcast. Sí, ¿no? Buen chaval. Yo recomiendo a la gente que lo escuche, sí. Pues nada, si queréis escuchar a David cada día, apuntaos a Hoy en la Historia, donde... bueno, cuéntalo tú, tío, yo no te voy a estar aquí dando la promo. Sí, pues básicamente un podcast que ayudará a entender cómo el pasado explica el mundo de hoy. Cogeremos una efeméride de cada día, intentaremos relacionarla con el presente y cómo esa efeméride ha influido en la actualidad. ¿Hay algún ejemplito así que ya nos puedas contar de temas de los que hablamos en los primeros episodios? Pues, por ejemplo, el 3 de junio nos estrenamos con la muerte de Muhammad Ali. Jolín. No está mal, ahí con uno de los mejores deportistas de la historia. Teníamos que tirar por la rama del deporte, ya que claro, me tocaba a mí, personal. dije, esta efeméride tiene que caer sí o sí. Pues nada, recuerda, Hoy en la Historia, ve apuntándote al canal porque te va a molar bastante. Y también tenemos Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues aquí estamos, muy bien, muy contenta con este episodio número 100. Con el episodio número 100. En principio, porque, sí, bueno… en principio, porque ¿Cómo? no quiero ser agorero, pero no es el episodio número 100 este. ¿Cómo que no es el número 100? No es el 100, Fer. No es el Hay más de especial número 100 episodios de No es el fin del mundo, lo que pasa es que contaste mal. ¿Cómo? ¿Que alguien de letras contó mal? Sí, por lo que sea. Pero es el 100 en calendario juliano. No en, pues ojo, no puede ser, en gregoriano. Puede ser en juliano. Pues así con Claro. un par de semanas. O sea, que es el 100 y algo, en verdad. Es el 100… no estoy seguro ahora si es el 102 o el 104. Le vamos dando la vuelta lentamente a este cero para que se convierta en un 1. Entonces hacemos como el cambio, ¿no? Sí, pero no es el 100 exactamente. Pero conmemoramos el 100 igualmente. El problema es que cuando podemos. contamos, no contábamos con algunos episodios que hemos ido añadiendo a nuestra maravillosa serie de En la mente de… Ah, vale. Entonces, bueno, pues ahí se nos han descuadrado un poco las cosas, pero oye, es el 100. O sea, hemos llegado a los 100. Así que esta celebración está más que merecida. Es el 100. Incluso tenemos, además de unos globos enormes que nos acompañan en el estudio, un intento de tarta, que no es tarta, es está buena. Iba a decir, a nivel visual es una aberración, porque es una especie entre panetone, trenza y cosa extraña, y le hemos clavado ahí las velas. Sí. Luego encenderemos las velitas, a ver si nos sale esto ardiendo, Sí, porque… alargando nuestra tradición de incapacidad. ¿Sabéis usar mechero? Sí, Entiendo. sí. Porque aquí no somos ninguno fumador, además. Claro, es que aquí no fuma nadie. Y somos los tres muy torpes, como ya hemos dado a entender varias veces en este podcast, pero creo que esta pequeña tarea creo que la podremos esto completar, es fácil, ¿no? o sea, esto es para niños de 3 años. No te creas, en principio. Hay que decir que estos globos también los ha comprado Eduardo, entonces todo puede salir muy mal, Ya. pero bueno, ya veremos. Esos parecen buenos. De todas formas, yo en el Erasmus, en Florencia, compré un mechero de estos en el Tuto 99, que eran con 99 céntimos todo, de estos que simplemente tienes que dar al botón y te sale la llama, porque con estos me acojonaba. Entonces es un poco… Pero vamos a ver, David. Sí. O sea, ese nivel Este de… es un mechero de batalla, el mechero Vic de estanco. Pero bueno, vamos a ir con las preguntas y luego ya Dios dirá cuando terminemos y tengamos que encender las velas para soplarlo. Nos pregunta Frosne a través de Spotify cómo se financia la ONU. Que es una pregunta clara y a la vez difícil, porque, oye, la financiación de la ONU. Sí, pues como pregunta así muy básica, pero que no se conoce tampoco mucho y que merece la pena responder. Así que, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad, muy bien tirada. Bueno, lo primero que hay que decir es que la ONU es un paraguas muy amplio de organizaciones, agendas y programas. De hecho, no tiene un solo presupuesto, sino varios diferentes, que esto es importante.
Y siendo precisos, habría que hablar más de la ONU, del sistema de Naciones Unidas, para no llevar a error, ¿no? No es una organización única y monotemática. En 2022, el presupuesto total que manejó el sistema de Naciones Unidas fue de algo más de 67.000 millones de dólares. No está mal. No está nada mal. Por un lado está el presupuesto de la ONU normal, el de la organización que conocemos como el Núcleo de Naciones Unidas, su asamblea, su Consejo de Seguridad, etc. ONU Classic. La ONU Classic. Y no es la cuantía más alta porque cuesta unos 3.500 millones de dólares al año. Vale. Por otro lado, hay un presupuesto que suele ser el más cuantioso para las misiones de paz de la ONU, las de los cascos azules, que son unos 6.500 millones y sirven para cubrir todo el gasto de personal civil y militar que estas operaciones exigen. Claro. Y luego, el resto del dinero se distribuye en las agencias y programas que tiene el sistema de Naciones Unidas. No pensemos en cosas pequeñitas, porque algunas tienen más recursos e influencia que la propia organización central. Aquí entrarían, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que estábamos todo el rato con ella en la boca en la pandemia, la UNESCO para temas de patrimonio cultural, la Organización Mundial del Comercio o ACNUR, que es el Comisariado de los Refugiados. Sí. Pero también programas como el Programa Mundial de Alimentos, o el PNUD, que es el de Desarrollo, o UNICEF, que es el de la Infancia. Que en muchos países del mundo el PNUD a nivel de alimentos o para ayudar a los niños, tema de escuelas y demás, jolín, eso es importante. Claro, yo creo que además este repasito nos viene muy bien porque todos estos nombres nos suenan, pero muchas veces no los asociamos directamente con la ONU, y esto es parte de la ONU. Entonces, ¿quién financia todo esto? Pues mayoritariamente los Estados miembros de Naciones Unidas se acuerdan unos coeficientes partiendo de la riqueza del país y de la proporción que toca financiar. Por esa razón, Estados Unidos es el país que más dinero pone. Pero también es cierto que los programas de Naciones Unidas dependen mucho de donaciones y aportaciones voluntarias, sean de los propios estados o de entes privados como empresas o particulares. Es decir, es un presupuesto bastante complejo, depende de sus distintas ramas, pero bueno, más o menos está aquí explicadito. Y que los de UNICEF de vez en cuando te pillan ahí por la calle, oye... Claro, es que al final UNICEF tiene una visión muy ONG. Claro. Y a veces se confunde con eso, pero claro, es parte de ese sistema de Naciones Unidas, pero bueno, sí que tiene esas aportaciones voluntarias. Otra cosa es que hay otros cuerpos de Naciones Unidas que no necesariamente. Tú no sabes el pánico que me da, Fer, cuando veo a gente así de Cruz Roja, Amnistía Internacional, UNICEF, con la carpetita ahí para decirte, ¿tienes un minuto para pedirte ahí la firma? Me cuesta muchísimo decir que no. Y sacas el móvil, ahí. Haces como que hablas por teléfono. Digo, no tengo prisa, por favor. Pero sí, me convencen fácilmente. Bueno, vamos con otra pregunta una vez hemos resuelto el tema de la financiación de la ONU. Sonia nos dice, ¿qué pasó en la Nakba? Que además fue hace poquito, ¿no? O sea, es el aniversario, a mediados de mayo. Esta pregunta es complicada y además la tenemos resuelta porque en el doble episodio que hicimos sobre el conflicto de Palestina, los países árabes e Israel, octubre, noviembre sería el año pasado. Sí, una cosa así. Fue en octubre, noviembre, más o menos, sí. Pues ahí explicamos con mucho contexto histórico y tal, qué fue la Nakba, para no dar así una pincelada, y así pues invitamos a Sonia a que vaya a esos episodios de atrás porque, jolín, creo que merecen mucho la pena. Y además, esto es una cosa que sale cada cierto tiempo, que me gusta comentar, que claro, como mucha gente va conociendo No es el fin del mundo a través de los episodios nuevos, se queda como en lo reciente, pero creo que es importante y muy chulo que tú, si acabas de llegar o hace relativamente poco que nos conoces, vayas al principio de los episodios y aunque sea poquito a poco te los vayas escuchando, porque ahí comentamos muchos temas que, bueno, van a tardar en volver a salir, pero además vas pillando contexto y ideas de muchas cosas pues que vamos ya comentando en los episodios de manera normal o habitual, ¿no? Entonces yo creo que eso, que vas a ganar temas o ideas de temas que no vamos a tocar de nuevo, y así pues también amplías un poco los horizontes, vas ganando en referencias y demás. Yo creo que eso es bastante chulo, y eso también a nosotros, egoístamente, nos permite, claro, no tener que andar explicando cada concepto cada vez que sales, como mira, pues en el episodio de lo que fuese, pues conflicto árabe-israelí o el de Hezbollah, a veces que hablábamos, tal, pues mira, te vas y lo escuchas ahí y así lo tienes en profundidad. Yo creo que eso también invitará a que la gente descubra nuestro archivo de episodios, que claro, nuestros 100x programas, hemos hablado de cosas muy chulas. Además hay bastantes preguntas sobre temas que ya hemos tratado. Sí, es algo que llama mucho la atención, entonces sí, creo que está bien que la gente... O a ver si habláis de no sé qué, es como pues ya hablamos de ello, a lo mejor el año pasado y tal, pero ya tenemos un programa de eso, o sea que creo que es bastante chulo que nos descubran desde los orígenes, así también ven la evolución y todo lo que hemos mejorado la verdad en este tiempo. Venga, más preguntas. Alberto, también en Spotify, nos plantea, ¿se podría decir
que Putin, Netanyahu, Trump y Milei son de ultraderecha los 4. Ha habido, además, he puesto a Alberto, pero ha habido un montón de preguntas intentando cuadrar, relacionar, pues que si Milei con la ultraderecha o en qué se parecen, en qué se diferencian o que si Vox tal y cual. O sea, como que muchas de estas se parecen entre sí. Hay muchas preguntas de esto. Sí, y además es una pregunta muy interesante porque se suele acusar mucho de que se utiliza el término ultraderecha como una etiqueta vaga, que engloba a mucha gente y que parece que no tiene ningún tipo de significado. Y que eso, hay muchos líderes que los definimos como parte de la ultraderecha o de la derecha radical, pero realmente tiene un sentido esto y además hicimos ya un episodio sobre esto, así que creo que es bastante interesante también comentarlo, pero que a veces hablamos del tema de ultraderecha como si ser diferentes entre sí les hiciese incompatibles, como si no pudieran formar parte de ese mismo espacio político. Al final, los personajes de ultraderecha o derecha radical por lo general reúnen estos puntos básicos. El primero es la hostilidad hacia la democracia liberal, sean sus ideas como la igualdad o la libertad, como a procedimientos democráticos como puede ser ese predominio de la mayoría. Sí. Segundo elemento importante es el nativismo, que es esa idea en la que en su nación solo deben vivir las personas que pertenezcan a esa nación. Y son ellos quienes definen esa nación, claro. Quienes no pertenezcan, pues fuera. Claro, a pastar. Exactamente. El tercero sería el autoritarismo, que plantea la necesidad de usar la fuerza constantemente para mantener el orden en la sociedad y también la deseabilidad de estructuras jerárquicas y verticales. Esa idea de ley y orden que es bastante recurrente. Claro, que esto no es establecer una dictadura, sino que dentro de una democracia hay una visión como muy rígida, muy... Sin mano dura, disciplina. Mano dura, eso es. Exactamente. Y luego, por último, el populismo, que como explicamos hace poco también en un capítulo aquí en No es el fin del mundo, se puede decir que es un discurso o un marco de buenos y malos donde al pueblo virtuoso se le contrapone un otro malvado, unas élites que confabulan contra ese pueblo. Para la izquierda ese otro suele ser precisamente una élite económica y para la derecha el otro suelen ser los inmigrantes u otro país o alguna organización. Exactamente. ¿Con estas características Putin, Netanyahu, Trump y Milei podrían caber dentro del espacio de la ultraderecha? Sí. ¿Pero son diferentes entre sí los 4? Evidentemente también. De hecho, los espacios políticos al final son eso, son espacios, lugares más o menos amplios donde se pueden compartir características comunes, pero luego hay unas diferencias bastante sustanciales. Por ejemplo, el caso de Javier Milei. Milei es el menos nativista de los 4. De hecho, en el capítulo que tenemos también analizando el discurso de Javier Milei, que creo que fue en torno a octubre, que hicimos con Franco de Ledone, hablábamos de que Javier Milei explotaba muy poco o prácticamente nada ese discurso y que era llamativo, o sea, que una característica que sería lógica, entre comillas, de su tipo de discurso, él no la utilizaba. Exactamente. Que era una excepción, por eso. Él se enmarca más en ese anarcoliberalismo o en ese tipo de ideas, se escora más hacia ese lado, pero sí que es cierto que luego en otras facetas de su discurso hay claros elementos de ultraderecha. Entonces, bueno, pues hay puntos que no comparte con el resto, pero el resto sí. Sí, elementos bastante conservadores en el discurso. Hablábamos también de la idea del aborto y todo eso, claro. O sea que en ese sentido sí que Milei enfatiza más el discurso libertario en lo económico, pero se puede englobar dentro de lo que es la ultraderecha. Además, Milei es de los que más enfatiza ese discurso, ese mensaje marcadamente populista, esa idea de la casta frente a los argentinos de bien, buenos y malos, ahí se ve claramente. Y es evidente que Milei no es Vladimir Putin, pero también es cierto que dentro de su contexto sí que reúne esas características básicas de cómo se definen los personajes de derecha radical. Aquí animamos a escuchar toda la serie que estamos haciendo de La mente de con Franco de Ledone porque nos metemos precisamente en la mente de este tipo de personajes. Entonces, bueno, yo creo que llevamos haciendo unos capítulos bastante curiosos, diferentes de nuestro formato habitual y que también permiten entender estos matices de cada uno de los personajes. Así que, bueno, pues animamos a escuchar esos capítulos. Claro, el imperialismo ruso en Putin pues tiene mucha importancia, pero evidentemente pues en otro personaje no, pero igual que el sionismo revisionista de Netanyahu, pues al final como que hay personajes que destacan por una cosa en especial, pero que esas características que tú has mencionado, pues sí que las reúnen o las articulan de una manera Claro, u otra. Y también depende mucho del contexto nacional de cada país. Al final, Argentina, el principal problema ha sido la economía, pues es normal que Milei enfatice mucho ese tema. Igual que, por ejemplo, Rusia, ese tema del imperialismo. Territorial, claro. Exactamente. Bueno, después de esta tremenda chapa, vamos con una cosa un poco más... Eso es. Vamos con una cosa un poco más tranquila, porque
Ojo a lo que nos pregunta Francisco aquí, pregunta muy personal. ¿Qué les motivó a estudiar sus respectivas carreras? ¿Qué le recomendarían a alguien que quiera arrancar? Nuestro gremio, se asume. Bueno, hemos estudiado todas relaciones internacionales, sí, David con periodismo, pero sí. Yo me metí a 2 encima. A falta de una. Pues mira, yo la verdad es que voy a ser bastante sincera porque creo que a veces en estas disciplinas siempre hay un elemento de pasión por lo que estudias, y yo la verdad es que acabé en relaciones internacionales un poco por probar, porque me interesaba, yo cuando tenía 18 años pues quería entender un poco mejor cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaba el mundo. Me interesaban las ciencias sociales, pero no tenía muy claro qué quería hacer. Mi segunda opción era comunicación audiovisual. Hostia. No y lejos, porque me gustaba el cine y esas cosas. Y acabé en relaciones internacionales y me gustó. Y me gustó mucho, disfruté mucho de la carrera, me abrió horizontes, me dio nuevas perspectivas y me dio una perspectiva de lo social y de lo internacional que me gustó. Entonces, bueno, creo que fue una buena apuesta. Podría haber salido mal. Acabé un poco de rebote, pero salió bien. Y muchas veces se empieza así a estudiar algo, así que hay veces que es una apuesta y ves por dónde tira, ¿no? No todos tenemos una vocación desde que tenemos 15 años y lo tenemos todo clarísimo, y no pasa nada. ¿Y qué le recomendaría a alguien que quiera arrancar? Pues que tenga en cuenta eso, ¿no? Que hay veces que estás haciendo unas apuestas y que pueden salir mal o pueden salir bien, que tenga en cuenta, obviamente, pues de qué recursos parte y obviamente el sistema universitario, por lo menos el español, no es fácil y hay una cuestión de dinero bastante importante que cada vez es más caro y es más difícil acceder. Y bueno, y si sobre todo tiene un enfoque más laboral, pues sí que es cierto que igual relaciones internacionales por sí sola no es la mejor opción ni la mejor salida laboral, pero es una carrera bonita, compaginada con otras cosas puede ser interesante. Estudiar vuestras opciones y probad y ver qué podéis hacer. Y eso es un poco mi consejo. Tú, David, tu experiencia. Pues yo me metí en relaciones internacionales y periodismo un poco de rebote. Tenía claro que quería hacer periodismo con algo. En ese caso sí sentía la vocación periodística mítica. La llamada. Exactamente, tenía la llama dentro de mí. Pero yo iba a hacer periodismo y ciencias políticas en Vicálvaro, en la Rey Juan Carlos. Pero una vez hice la selectividad, comparando carreras y programas de diferentes dobles grados, vi de Relaciones Internacionales y Periodismo, miré un poco las asignaturas y creo que reunía todo lo que me gustaba y también un poco esa idea de Alba de la curiosidad por estudiar ciertas áreas geográficas que no se tocan en el instituto. Entonces dije, bueno, vamos a probar Relaciones Internacionales y Periodismo. Y la carrera en sí, pues no está mal. Jugué mucho al tenis allí en la facultad. Fui a la Sureña y al 100 montaditos. La verdadera vida universitaria. Pero bueno, realmente creo que al final mereció la pena. Me gustó el temario, más allá de que, bueno, es una carrera, son 2 carreras con salidas laborales complicadas. ¿Y qué consejo le daría a alguien que quiera arrancar? Primero, si le gusta, que lo intente. Es verdad que es como un mensaje un poco así... Follow your dreams. Sí, follow your dreams, muy Mr. Wonderful, pero es verdad que yo siempre tuve el convencimiento de lo que quería hacer y lo perseguí. Entonces, si la gente quiere hacerlo, que lo intente. Y luego, ser pesados, intentar buscarse un poco las mañas. Al final, por ejemplo, yo entré aquí escribiendo 2, 3 correos a Eduardo que casi me manda a tomar por saco, pero hay que intentar buscarse la vida un poquito en ese sentido. Y también ir más allá de los estudios universitarios. O sea, haced cosas. Meteos en asociaciones, en proyectos, en, no sé, montad una revistilla, escribid por vuestra cuenta, id a asociaciones o a charlas de lo que os interesa o de lo que no os interesa, porque hay veces que ahí es donde se te abren un poco las cosas. Yo es algo que tardé un poco en darme cuenta y que creo que es importante hacer ya. Si vas a la universidad, pues probar en ese sentido. Y que al final nada es irrelevante, todo lo que hagas suma. Aunque te parezca de primeras que puede ser trivial, luego lo mismo te puede servir en el currículum, no puede ser algo que al final determine dónde acabas. Bueno, que te sirva para probar que te gusta, que no, que te llama, que no, porque al final, no sé, yo creo que son ese tipo de cosas que descubres como demasiado tarde, ya cuando estás trabajando y dices, jolín, si esto lo llego a saber con 20 años... Que ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Eso es, totalmente. Pero bueno. ¿Y tú, Fer? Pues yo estudié Relaciones Internacionales, no tenía ni idea de qué quería estudiar y en segundo de bachiller te hacen la típica visitilla a la universidad, ¿no? Bueno, te llevan ahí de excursión un día, lo cual siempre mola en el instituto. Y allí nos presentaron los nuevos grados, te estoy hablando del año 2000...
Claro, porque tu promoción, eres de las primeras promociones de la Complu, Yo soy la segunda promoción de la Complu. Que era súper nueva, sí. El año 2010, no habían nacido prácticamente. Entonces, nos llevaron ahí a la Complutense y nos enseñaron los nuevos grados y de repente era Grado en Relaciones Internacionales. Y dije yo, ¡hala, qué chulo esto! Y no por lo bien que sonase el nombre, sino porque a mí de pequeño me encantaba el mundo, tenía un montón de alas por casa, la típica bola del mundo, era el típico niño repelente que sabía las capitales, ese tipo de cosas. ¿Cómo te pega? Eso es. Entonces, cuando yo lo vi, dije, ¡jo, qué cosa más chula y más guay! Sobre todo teniendo en cuenta que el otro no me llamaba y tal. Y decidí estudiarlo y tal. Luego, sabéis que me he vuelto iba a decir un reaccionario, pero es cierto que los grados en relaciones internacionales, también por la cultura de relaciones internacionales que todavía no existe en España, creo que se ha quedado un poco, por decirlo, que está muy por delante de por dónde va el país, por así decirlo. Entonces los grados son un poco flojetes. También se ha puesto mucho de moda, todas las universidades tienen ahora un grado, entonces hay una sobreoferta evidente. Sí. Creo que eso los graduados que salen ahora lo ven de manera muy, muy evidente. Y luego también me dijeron una cosa una vez, que esto me dejaron en una embajada, que tuve que darle la razón, que es que Relaciones Internacionales es una carrera para ganar al Trivial. Es para lo que vale. Es una carrera de cultura general que te mezcla pues historia con sociología, con ciencia política, con derecho y tal. Es muy bonita, es muy horizontal, muy transversal, pero luego te exige hacer otra cosa. Sí. Cualquier, yo que sé, ahora que los chavales tal que me escriben, oye, Fernando y tal, ¿qué me recomendarías? Yo lo que suelo recomendar es, mira, hazte un grado en ciencia política. Sí. Y que luego en tercero o cuarto siempre tienes especializaciones y te puedes ahí tirar un poco por la parte de RI. Y si te gusta mucho, siempre te puedes hacer un máster en Relaciones Internacionales, que en un año y medio es más que suficiente, ¿no? Y ciencia política es como una carrera muy potente, que ya está muy sólida en España. De hecho, es que antes Relaciones Internacionales era una especialización no sé si dentro de la licenciatura de Ciencia Política, por lo menos en la Complutense. Entonces, ya lo que pasa es que luego se hizo una carrera específica. Yo soy o de esa, o estoy de acuerdo contigo, o más de la opción doble grado, ¿no? Yo creo que es eso, por sí sola, mejor con algo, combinarlo con algo. RI con algo, pues ese algo es lo que te va a dar de comer. RI no, o sea, pues derecho, bueno, si es periodismo, a lo mejor tampoco, ¿eh? No, pero hay dobles grados con economía, con derecho, con ciencia política, que son cosas como muy, muy dignas, ¿no? Entonces, bueno, el panorama en España es complicadete para las relaciones internacionales, con el tiempo irá madurando, pero nosotros que llevamos ya, ¿hace cuánto que saliste de la universidad vosotros? Yo en 2019. Ah, bueno, hace poco. Bueno, el máster 2021. Vaya hachazo más pegado aquí. Sin contar el máster, serían 2 años, con el máster 1, el año pasado. Ya, no, es que yo salí hace 10, yo sí he visto la evolución, pero aún así estamos todavía muy lejos de donde pueden estar en otros países. Pero bueno, oye, que es el camino que nos toca recorrer y el precio que hay que pagar por venir desde más atrás. Venga, vamos con otra pregunta después de llorar aquí nuestras penas. Esta viene desde YouTube porque Malena Roja nos dice: me gustaría que explicaran el tema de las constituciones, si todos los países tienen constitución y si todas son iguales, y bueno, si hay una definición para el tema de las constituyentes. Pues mira, si lo respondemos rápido, podríamos decir que no todos los países del mundo tienen una constitución, pero lo vamos a matizar un poco. Claro. Lo que solemos entender por constitución es la compilación en un solo documento de las principales leyes de un Estado, aquellas que regulan los derechos e instituciones más básicas. Lo normal y más práctico es, como decimos, tener todo en un único librito. Pues como podemos tenerlo en España, que es la constitución que te viene cuando tienes un piso, que ya hay una constitución ya ahí en una estantería, pues esa, ¿no? ¿Funciona así en todos los países del mundo? No. Por ejemplo, Reino Unido no la tiene. Tampoco países como Canadá, Nueva Zelanda, Israel o Arabia Saudí. Mira. ¿Significa esto que estos países viven sin leyes y en una especie de anarquía? Pues tampoco. En el caos. En el caos absoluto. No. Los problemas de Reino Unido van por otro lado, no porque no tengan leyes. Simplemente esas leyes supremas no están compiladas en un único sitio o provienen de distintas fuentes del derecho a las que se suelen manejar en una constitución escrita. Claro. Si has prestado atención, en los países mencionados de los 5, 4 son anglosajones o de fuerte influencia legal anglosajona. Y esto es importante porque Reino Unido no tiene una constitución escrita, pero sí tiene leyes y sentencias judiciales que interpretan esas normas con un rango superior. Y esa forma de hacer las cosas influye en lugares pues, como Canadá, Nueva Zelanda o Israel, cuando estos países lograron la independencia. Claro. Que eso copiaron también, un poco a los británicos. Eso es interesante porque hay constituciones que son claras copias de otras. Esto pasa mucho. También es más llamativo, por ejemplo, el caso de Arabia Saudí, y es que para este país la ley es la Sharia, la famosa ley islámica, ¿no? Por lo que no puede haber un documento que contradiga esta ley.
sí, porque al final te estás metiendo con Dios, te estás buen metiendo giro, con Alá. Buen argumento ese. Es interesante. Y aunque pueda haber interpretaciones, todo su orden jurídico remite a esa ley islámica. Y entre los países que tienen constitución, pues cada país diseña la suya como quiere, básicamente. Claro. La idea es que es el marco básico para regular tu estado, pero no hay más indicación que eso. Las puede haber pues muy abiertas y cortitas, como la de Estados Unidos, que es un Cristo lo de la Constitución estadounidense. Y que eso está en una servilleta prácticamente. Básicamente. O muy largas y detalladas, como la de la India, que tiene más de 400 artículos. Madre mía. Pero ni una cosa ni la otra te garantiza que sea mejor o peor, o que no haya que retocarla en el futuro. Claro. Bueno, pues mira, resuelto el tema constitucional, por así decirlo. Y de esta también, mira, de esta nos han llegado unas pocas parecidas, así que aprovecho y las recopilo aquí. Nos han preguntado si creemos que hay demasiado alarmismo cuando se abordan los temas internacionales, que dicen que parece que todo va a acabar siempre en la Tercera Guerra Mundial mañana mismo. Esto yo creo que es un tema curioso que podíamos tratar aquí y que es un poco la razón de ser de No es el fin del mundo. Cuando empezamos en mayo del año pasado, recuerden ese primer programa que dijimos, hay mucho alarmismo en el tema internacional y lo que necesitamos es explicar todo un poco con más de calma, necesitamos relajarnos un poco y no pensar que cualquier cosa mínima va a derivar en eso, un holocausto nuclear, porque así no se puede vivir. Y hay mucha gente que realmente vive con esa ansiedad de ver en las noticias, que yo qué sé, pues hace poco que se estrelló el helicóptero del presidente Raisi, iraní, y ya que si eso no sé qué tal va a derivar en una guerra, o que si se intercambian misiles con los iraníes y los israelíes tal, y es como, no, esto tiene un contexto, hay situaciones más o menos graves, pero, jolín, bajemos un poco el nivel de alarmismo, porque también es cierto que hay gente que vive de generar ese alarmismo y de siempre estar, oh Dios mío, ¿qué va a pasar tal, última hora? Y es como, jolín, hay que bajar un poco los humos. Yo creo que al final lo que pasa es que el miedo vende mucho, El miedo vende mucho. Entonces, claro, de repente todo es... cuando no comprendes bien la realidad internacional o, por ejemplo, el contexto de países como Irán o como Rusia o como Ucrania, pues cuando ves una situación muy grave, porque es muy grave, dices, madre mía, el mundo no, es el fin del mundo. Peor, claro. Nos vamos, es que vamos tal. Y sobre todo, si también miras a la historia con ese tipo de alarmismo, ¿no? Si entiendes todo el tema de la Guerra Fría como un conflicto de, bueno, es que claro, estábamos constantemente a punto de morir todos por radiación nuclear. Bueno. La gente hacía su vida. La gente hacía su vida. Entonces yo creo que aquí lo que hacemos de entender en profundidad las cosas, de explicarlas, de, por supuesto, reconocer los riesgos, ¿no? Tampoco cuando hablamos de que vamos hacia un mundo más inseguro es porque es verdad. Cuando hablamos de que tenemos que entender las cosas, de que tenemos que reflexionar sobre economía, sobre defensa, sobre dependencias, es porque hay unos riesgos asociados claros a ello. Y es importante tenerlos en cuenta. Pero no es catastrófico. Pero no, nada es catastrófico. Y sobre todo, nada es catastrófico si lo entiendes. Y si tienes las herramientas para, bueno, pues para saber qué cosas tienes que demandar a tu gobierno o qué cosas cómo quieres que sea el mundo más adelante, ¿no? Claro, yo sí que es verdad que recuerdo cuando hicimos todo ese proceso de lluvia de ideas, de brainstorming sobre el nombre y qué debía ser. Joder. No es el fin del mundo, que nos costó bastante. Vaya tarde aquella. Pero creo de que José, ¿no? Sí. Además, nombre yo creo bastante apropiado para lo que es la naturaleza del podcast. Un principio indispensable que teníamos nosotros aquí era precisamente esa idea de no ser agoreros, de no ser tremendistas, que no se termina el mundo precisamente, sino intentar mostrarlo todo con una perspectiva mucho más fría, huyendo de esa inmediatez que parece que ahora predomina y que es esa tiranía del clic de ahora mismo tengo que enterarme al segundo de lo que está pasando y va a haber una tercera guerra mundial. No, siempre creo que es una de las máximas que hemos tenido no solo en este podcast, sino en el orden mundial en general, de ese afán divulgativo, de mirarlo todo un poco más general, intentar explicarlo para entenderlo. Y a partir de ahí ya pues uno puede elaborar sus propias conclusiones. Pero creo que siempre desde esa mirada un poco más tranquila, que te permite la perspectiva de explicar y de ser divulgativo, para que la gente luego pues no caiga en esos tremendismos y no caiga en esa histeria colectiva que muchas veces provoca precisamente eso, la necesidad de la inmediatez. No, y creo que en ese sentido, está mal que nosotros lo digamos, pero creo que ha sido un acierto ese enfoque y al final es lo que nos ha dado el premio, pues al final, pues yo qué sé, ser 2 veces el podcast más escuchado en España. Y con temas a veces como muy randoms, como yo qué sé, el tema del fentanilo, el verano pasado y tal. Es que la gente, tú que nos escuchas, pues al final
sabemos que quieres conocer mejor las cosas y conocerlas sin prisa y con la bonita curiosidad que es acercarse a un tema y descubrir algo que no conoces, pero de una manera pues rigurosa, también entretenida, que yo creo que es aquí que intentamos, aunque hagamos mucho el gamba y no sepamos abrir champán y tal, champín, intentamos darte, ¿no?, esa perspectiva de, bueno, con la calma vamos a conocer esto y seguro que en el momento en el que tú conoces algo, tienes mayor sensación de control. Sí. Y tener esa sensación de control, aunque sea a nivel intelectual, te da más seguridad y más tranquilidad. Bueno, conozco este tema, ya sé un poco cómo está la cosa, pues efectivamente ya no es tan alarmista o tan catastrófico como parecía. ¿No? Y luego otra cosa que has mencionado, que has dejado caer, es el tema del buen rollo, el buen ambiente. El contar las relaciones internacionales o lo que pasa en el mundo en un ambiente distendido, de forma entretenida, que no sea un auténtico peñazo, claro. Que la gente diga, mira, es que esto está muy por encima de mí, yo no lo voy a entender, son unos conceptos súper abstractos. No, esto lo puedes entender perfectamente y además puede ser entretenido para ti. Sí. Y creo que esto es uno de los propósitos que tenemos aquí. Que sabemos que la mayoría de la gente que nos escucha no tiene nada que ver con nuestros estudios, que al final... Jolín, pero eso es súper bonito. Es muy bonito. Sí. No sé, a mí me encanta que gente que ha estudiado cosas completamente distintas me diga, oye, pues es que me interesa un montón la geopolítica de la India y joder, he aprendido muchísimo de eso. Pues es que también esa curiosidad por el conocimiento pues es preciosa y hay que tener un poco de espíritu renacentista, pues bueno, que mejor que seas espíritu renacentista escuchando y haciendo otras cosas, como, no sé... Sí. La sana curiosidad yo creo que es lo que mueve esto y eso es muy bonito. Y ahora, mira, hablando de cosas bonitas, vamos con una pregunta, esta es bien cafetera. A ver un poco de si queréis más a papá o a mamá. Los dice Initeje, dice, os voy a plantear una pregunta bien cafetera. Puestos a elegir, ¿cuál creéis que es más cierta? ¿La teoría del Herland de Mackinder o la del poder naval de Mahan? Madre mía, Initeje, qué pregunta esta. Se ha tirado aquí el triplazo, pero nos ha encantado. Sí, gran pregunta y de hecho era una de las que tenía que estar sí o sí. Así que antes de meternos en la discusión más random que yo creo que hemos tenido en este podcast, y mira que las ha habido, vamos a explicar brevemente de qué van estas teorías por si quien nos escucha está un poco perdido, que de hecho debería ser lo normal en muchos casos. La teoría del Harlan la desarrolló el británico Mackinder a principios del siglo XX y planteaba básicamente que el dominio mundial vendría de aquel país que controlase el Harlan o el corazón continental, que era una región que estaba por la zona de Siberia y Mongolia, porque desde ahí se podría expandir por tierra hacia China, hacia Oriente Próximo y de ahí a Europa Occidental. Por otro lado, en esa época, Alfred Mahan desarrolló en Estados Unidos la teoría del poder o proyección naval, que decía que Estados Unidos no tenía que construir un ejército potente, sino una armada fuerte para proyectar su poder a través de puntos estratégicos. Es cierto que este derbi, como nos gusta llamarlo a los futboleros, siempre se ha utilizado para hacer comparaciones entre potencias, sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí. Pero bueno, aquí yo creo que ya podemos abrir el debate, si sois más de... ¿Sois mahanianos o mackinderianos? Bueno, yo tengo que decir que cuando estudié esto en la carrera me encantó. Es tremenda fumada, ¿eh? Fue de estas teorías que de repente estás en clase y dices, qué guay, o sea, cómo mola esto, pero es muy geopolítica clásica, luego está muy superado. Y precisamente por eso yo creo que me quedo con Mahan, porque Mackinder creo que está más superado y además hay una cuestión base en esto que ellos se fijaban mucho en la tecnología. Entonces Mackinder desarrolla su teoría del Harlan con el desarrollo del ferrocarril. Dice, claro, es que con el ferrocarril vamos a poder llegar al corazón de los continentes y lo vamos a poder dominar todo mejor. Y claro, ahora el ferrocarril yo creo que está un poquito más superado y no es la tecnología de transporte más potente. Sin embargo, la potencia naval... El Hyperloop. El Hyperloop. El corazón continental con el Hyperloop. No, pero por ejemplo hay otras, ahora voy a ser incapaz de decir el autor de esta teoría, pero cuando se desarrolló más la fuerza aérea, se empezó a poner ese foco del poder, por ejemplo, en el polo. En los polos, porque se decía que se podrían controlar más en ese sentido. El atajo, como en el Mario Kart. Como el poder del aire, el poder aéreo también, se tenían en cuenta este tipo de cosas. Entonces yo creo que si bien el ferrocarril se ha superado un poco como tecnología revolucionaria, creo que el poder naval no. Y además creo que toda la cuestión del control de los estrechos, el control de rutas comerciales por vía marítima, sigue estando de rabiosa actualidad. Entonces, si bien le podemos sacar varios puntos a Mahan, creo que no estaba mal tirado eso de que había que desarrollar un poder naval fuerte. Entonces me voy a quedar con Mahan. Mackinder empieza
hablando de los caballos de los mongoles para apuntalar su teoría. Las grandes estepas. Claro, como los mongoles salieron de aquí y conquistaron medio mundo, entonces por eso es el corazón continental. Pero señor, yo también soy más de Mahan. Creo que es una teoría que más o menos puede seguir vigente para ser eso de finales del siglo XIX, que además esa teoría de la proyección naval fue fundamental en la época en la que Estados Unidos se convierte en una potencia imperial, pues guerra de Cuba y tal. Entonces, es que además de que puede ser cierta o puede tener cierto sentido, es que tuvo muchísima influencia. Y que luego también Mahan hizo muy buen análisis histórico porque ya el poder naval ya venía de hace tiempo, claro, ¿no? Con toda la expansión imperial y todo esto. El tema británico y demás. Claro, ya tenía una fuerza muy grande, entonces yo creo que él fue capaz de ver continuismo histórico a ese poder de los mares, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estuvo más acertado. ¿Tú con quién vas en este derbi? No os puedo contradecir. Es verdad que decía Alba que el ferrocarril ya se ha superado. Bueno, como usuario de cercanías Madrid, el tren nunca se supera. Pero sí que es verdad que creo que la teoría del poder o proyección naval de Mahan tiene o es más aplicable. Creo que hay ciertos conceptos, como puede ser, por ejemplo, el collar de perla chino, que puedes encontrar una asociación o una aplicación en la actualidad, cosa que con la teoría del Harlan creo que no sucede, que es una teoría mucho más desfasada. Entonces, por eso me quedo con la de Mahan. Pues nada, ha ganado 3-0 y ya está. Goleada. Exactamente. Vamos con la siguiente. Esta nos la manda Laura, que además es suscriptora, así que gracias, Laura, por apoyarnos. Nos la manda por correo y nos dice, recibí vuestro correo explicando la subida del precio en la suscripción, pero me gustaría que contaseis en el podcast con algo más de detalle qué os ha llevado a dar este paso. Vale, es que esto, antes hablábamos del podcast nuevo, a partir del 1 de junio, la suscripción que nosotros tenemos en el orden mundial va a subir de precio. La anual, que estaba en 50 euros, va a pasar a 60, y la mensual, que estaba en 5, va a pasar a 6 euros al mes. ¿Por qué hacemos esta subida de precio? Por dos razones fundamentales. La primera es que desde que nosotros lanzamos la suscripción, en 2018, básicamente no ha cambiado de precio. Entonces, para nosotros es importante actualizar ese precio porque la inflación, sobre todo con el tema del COVID y la guerra en Ucrania, pues ha subido un montón. Entonces, por ese lado, estamos actualizando el precio. Pero por otro, es que la inflación se nos estaba comiendo la capacidad de tener recursos para invertir en un montón de proyectos nuevos. Al final, este estudio o los podcasts nuevos son cosas que queremos sacar, cosas nuevas que creemos que le pueden venir bien al orden mundial, cosas que son chulas, y que al final, si la inflación nos va comiendo ahí, pues tenemos cada vez menos capacidad. Entonces necesitamos como un poco más de oxígeno y de recursos para seguir lanzando proyectos chulos. Aquí, o sea, ni en el correo aquel que mandamos, ni aquí quiero caer en el rollo este fatalista que, por desgracia, muchos medios se ven un poco abocados a ello cada vez que necesitan más dinero, de que todo va mal y, Dios mío, estamos a punto de cerrar, necesitamos tu ayuda. No. El orden mundial va bien. Lo que pasa es que necesitamos que vaya mejor, necesitamos impulsarnos con proyectos nuevos, porque tenemos un montón de ideas. Es que lo peor es que tenemos un montón de ideas nuevas que no podemos llevar a cabo porque no tenemos el dinero necesario. Entonces, que también sepan los suscriptores que ya están, como los que se están planteando hacerse la suscripción, que contribuyen a todo eso, que contribuyen, además de sostener el medio, ya que podamos publicar artículos y mapas y tal, y este podcast, por supuesto, que también contribuyen a que podamos hacer cosas nuevas. Cuantas más personas seáis apoyándonos, más podemos hacer. O sea, aquí no venimos en Lamborghini a la oficina. Para nada. Ni nada, sino, que todo esto es para invertirlo en el medio y para sacar cosas nuevas que al final también revierten en ti y que te acaban gustando. Eso es un poco la razón general. Y esto, ya digo, pasará a partir del 1 de junio. O sea, que nada, te animamos también a que quieras suscribirte y apoyarnos. Bicimat como el nuevo Lamborghini. Bicimat como el nuevo Lamborghini, claro. Y eso, la bicicleta que funciona bien, que la mitad o tiene las ruedas hechas polvo, o no le funciona la batería y llegas aquí sudado como un gorrino. En fin, un desastre. Esto No es el fin del mundo. Venga, más preguntas. Otra de Spotify, otro Alberto, además. ¿Por qué existe Andorra? O dicho de otra manera, ¿por qué Andorra nunca ha acabado integrada en Francia o en España? Alberto, me hace mucha ilusión que hagas esta pregunta porque me encanta este tema. Bueno, pues
Pues porque hasta tiempos muy recientes era un territorio sin valor ninguno. Entonces sabemos que hoy Andorra tiene un coprincipado en la jefatura del Estado. Por Francia es el presidente de la República, o sea, Emmanuel Macron, y por parte de España es el obispo de la Seu de Urgell. Y este sistema de copríncipes viene del año 1278, ojito. Bueno, bien. En esa época era una forma más o menos tranquila y original de resolver la soberanía de un territorio y de los derechos dinásticos que imperaban. Se suele pensar que en estos 750 años Andorra ha pasado independiente y desapercibida, pero no. O sea, ha sido conquistada, anexionada, incorporada y devuelta por una parte y otra un montón de veces. Pensemos que la frontera entre España y Francia no se hace estable y definitiva hasta 1659 con el Tratado de los Pirineos. Insisto, tenemos que hacer algo de fronteras, porque todo el tema de que las fronteras, de que los Pirineos es una frontera natural, esto nos lo desmiente un poquito. Y además que la frontera, eso, si estamos hablando de Andorra, la frontera franco-española, también la frontera franco-española tiene otra cosa súper random, que es la isla de los Faisanes. Bueno, en el Bidasoa. Fricada eso increíble. Es maravilloso, es el condominio más pequeño del mundo. Sí, que nos lo turnamos cada 6 meses. Cada 6 meses. ¿Os acordáis que hubo un verano que hicimos algo de fronteras ahí en el gelo de verano? Pues sí, estuvimos hablando ahí de fronteras así. O sea, creo que sería interesante traerlo al podcast. Cositas curiosas. Bueno, y es que hasta el siglo XIX no es cuando queda sentado el sistema actual. Será Napoleón quien deshaga la renuncia de los gobiernos revolucionarios a participar de este tipo de cosas y deje asentado el coprincipado con el obispo. Aquí, bueno, pues otro día si eso podemos hacer algo de mini estados porque dan para mucho. Sí, pero bueno, esto es para que tengáis una idea. Desde entonces a ninguna parte le interesa romper el statu quo porque Andorra no tiene ningún valor. Y bueno, la riqueza actual de Andorra viene sobre todo por su baja fiscalidad y por el turismo de invierno. Ambas son cosas muy recientes, ya cuando Francia y España estaban plenamente asentados en este sistema de copríncipes, entonces nadie lo va a deshacer. Pero sí que es cierto que los mini-estados como Andorra vienen de concepciones territoriales que están un poco desfasadas, pero que por razones de la vida... Anomalías ahí. Anomalías perviven en el tiempo y entonces se generan este tipo de estados pequeños que todavía parecen pues un territorio muy pequeño de un príncipe o de un pequeño ducado. Esto pasa mucho y es una cosa muy interesante y en este caso Andorra pues tienen estos copríncipes que estamos así compartiendo esa jefatura de Estado. Es muy curioso. Bueno, aquí nos ha faltado mencionar a la Andorra de Gerard Piqué, ¿no? No lo hemos mencionado como atracción turística. Ni los youtubers como fuente de riqueza. Sí. Es verdad, los youtubers, sí. Totalmente. Pero bueno, venga, más preguntillas. Imanol nos lo plantea además de una manera bastante clara y directa. ¿Qué importancia tiene el Sahel para Europa y España en particular? Bueno, pues es muy buena pregunta, Imanol, porque cuando hablamos del Sahel solemos referirnos casi siempre al Sahel occidental, es decir, toda esa zona de Mauritania, Senegal, Mali, Níger, etc. Pero hay que decir que el Sahel es una franja que recorre todo el continente africano de este a oeste. Y en la práctica es la zona que hace de transición entre el África árabe, al norte, y el África subsahariana, al sur. Lo que caracteriza al Sahel es que actúa como zona de paso de todas las dinámicas que van de sur a norte del continente africano. Hidrocarburos, migración y también tráfico de armas o droga. Si a esto le sumamos que los estados de la zona son pobres y bastante débiles, la inestabilidad pues está servida. Claro. ¿Cuál es la importancia entonces del Sahel? Es un poco la lógica del dominó. Si los países de la zona se descontrolan y todos los problemas siguen hacia el norte, se quedan a las puertas de Europa en los países africanos del Mediterráneo. La estrategia que se propuso la Unión Europea fue hacer una especie de defensa en adelantado para tener un colchón de países que pudiesen gestionar estos asuntos. Por eso, para países como España es importante que haya estabilidad en lugares como Senegal o Mauritania, que tienen un papel muy importante conteniendo, por ejemplo, los flujos migratorios. Pero la estrategia ha demostrado no ser del todo lo efectiva que se pensaba porque no ha contribuido ni a reforzar esa economía ni tampoco las capacidades civiles de muchos de estos países. Por eso en los últimos años hemos visto golpes de Estado en Níger, en Mali o en Burkina Faso. Y casi en sitios como Senegal y tal, que estuvo a punto. Sí, fíjate, ahí... Senegal, que es uno de los países que tiene una tradición democrática más grande y estuvo a punto de ahí descarrilar. Sí. Al final salió bien, pero estuvo en una situación bastante límite. Y al final estos países siguen siendo igual de pobres que antes, siguen a merced de todos esos problemas regionales que se han ido acumulando durante décadas y los europeos que están allí tampoco han supuesto un cambio decisivo. Sí, que al final lo que pasa es que hemos pagado un pastizal a países que veo a saber quién se lleva ese dinero, en el país no ha supuesto ningún cambio sustancial y lo que básicamente pagábamos es porque nos gestionasen los marrones que no queremos gestionar nosotros porque nos
políticamente nos supone una incomodidad. Justo. Eso es. Justo. Pero bueno, otra pregunta, venga. Esta nos ha llegado también otra que nos ha llegado de varias formas diferentes. Así que recojo, nos la plantea Torpedita 10. ¿No hay ningún candidato demócrata óptimo? Muy buena pregunta. Entonces, ya digo, varias personas la hacían en plan, oye, ¿qué pasa con los demócratas? No sé qué, no tienen nadie mejor que Biden. Claro, demócrata de Estados Unidos. Claro, eso es. Pues podríamos decir que los tienen, lo que pasa es que han seguido esta tradición de que el candidato que ahora mismo es presidente tiene ese derecho de que nadie le cuestione para la reelección. El problema, claro, es que vemos a un Biden que está aquel hombre que se cae por las esquinas y entonces nos parece, si estuviese más fuerte o si no estuviese pues tan mayor, ¿no? O tuviese más peso, pues podríamos decir, bueno, pues que lo intente otra vez siguiendo esa tradición estadounidense. Pero ahora, claro, su estado pues nos hace cuestionarnos si realmente es la mejor opción. Y es una pregunta muy legítima, porque de hecho sí que hay gente, hace unos meses se planteaba, por ejemplo, Pete Buttigieg, que es el secretario de Transporte, que sonaba como opción, un perfil más joven. Que ya tuvo cierto predicamento en las elecciones de 2016, creo. Sí. Y al final no salió, perdió en las primarias. Sí, creo que fue en el 20 en Iowa, que es como que irrumpe ahí en esas primarias demócratas, y que es uno de los perfiles más prometedores dentro del partido. Sí. Claro. Entonces es como esa figura que quizás de cara a 2028, no tanto a 2024, pues se puede proyectar. Yo creo que hay un par de elementos aquí importantes. Lo primero lo mencionaba Alba. Al final, cuando un presidente quiere optar a la reelección, es muy difícil que haya un candidato interno que decida postularse contra él. Quizás el único caso que tenemos es el de Gerald Ford con Ronald Reagan, que ahí quizás Reagan estuvo más cerca, pero aún así Ford, que venía de suceder a Nixon, ganó a Reagan. Entonces es muy difícil postularte contra un presidente que aspira a la se percibe como una debilidad interna de partido, como un cuestionamiento de partido. Y luego hay un segundo elemento importante, que es que el relevo natural de Joe Biden podría ser, o debería haber sido, Kamala Harris. El problema es que Kamala Harris es todavía... Bluff, Claro, y es todavía más impopular que Joe Biden. Sí. Entonces... Pero lo que dicen, por ejemplo, es que con Kamala Harris se asumió muy pronto ese bluff y nadie ha hecho el esfuerzo de relanzarla. Porque quiero decir, vale, ha sido un bluff. Las que tenías el gran perfil, de repente se pega el castañazo y es muy impopular. Ostras, pero tú tienes mecanismos políticos para relanzar a un candidato, para mejorar su imagen, etcétera. Y sobre todo tienes margen, porque tienes 4 años de mandato. Y no lo han hecho. Porque los demócratas, yo tengo la sensación de que se han dado un poco por vencidos, se han resignado a Joe Biden y sobre todo no han decidido no aupar a candidatos que podrían salvarle la papeleta más adelante. Entonces eso es algo que yo creo que tienen que cuestionarse, ¿no? Claro, y rompiendo una lanza también a favor de Kamala Harris, la vicepresidencia de Estados Unidos es muy ingrata, porque realmente las competencias que tienes son las que te quiera otorgar el presidente. Ya, que está siempre un poco a la sombra y tal. Claro, es un trabajo un poco que no es muy... No tiene muchas competencias. Entonces, obtener resultados tangibles es muy complicado. Y una de las atribuciones que le dio precisamente Joe Biden a Kamala Harris era gestionar el tema de la frontera, de todos esos flujos migratorios que venían de América Central. Entonces, marrón tremendo, ahí lo tienes muy difícil. Entonces, Kamala Harris ha salido casi más escaldada que Biden de este mandato. Por eso creo que los demócratas también se han resignado a tener que apostar por un candidato como Joe Biden. Y que a lo mejor es un perfil que han quemado por lo que tú dices, ¿no? A lo mejor por no trabajarlo bien, con calma, paciencia y tal. Pero bueno, también es cierto que Biden fue vicepresidente de Obama y ahí está el señor. O sea, ahí puede haber una segunda vida a lo mejor para Kamala. Tiene margen de sobra para que la haya. Lo que pasa es que parece que no están apostando por ello, pero bueno. Ya, pero bueno, venga. Rojo de Cora nos plantea, esta pregunta tiene miga, ¿os consideráis políticamente neutros a la hora de organizar los podcasts? Buena pregunta. Mi primera reacción es decir no, porque creo que una cosa es ser... es muy difícil ser objetivo. Claro, aquí jamás lo hemos reivindicado. Y no vamos a reivindicarlo. Obviamente cada uno tenemos nuestros sesgos y nuestras preferencias, pero sí que es cierto que se intenta aplicar una cierta distancia, ¿no? De ver el tema con cierta distancia, con profundidad y analizar todos los factores. Pero obviamente luego yo creo que se van a colar sesgos y se van a colar opiniones y se van a colar una visión. La cosa es que no sea, pues eso, una arenga de una visión específica, que creo que no lo hacemos. Pero tampoco me parece negativo que se vean
esos ciertos sesgos, porque también creo que puede dar opción a debate y a cuestionamientos y a, bueno, pues también plantear unas visiones críticas que quien nos escucha no tiene por qué estar al 100% de acuerdo con lo que decimos, y mira que analizamos temas que nos permiten ser bueno, pues más fríos, ¿no? O no mostrar tanto nuestras querencias políticas o lo que sea, pero... Sí, no hay por qué, al final también es un poco el lugar que dejas o no. Claro, pero sí que creo que es interesante y tampoco creo que haya que abogar por una neutralidad constante o pues ser asépticos constantemente, ¿no? Entonces, bueno, siempre abiertos a debate. Ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Eso es. No, pero una de las cosas que aprendí, de las pocas cosas que aprendí en la carrera de periodismo, fue que la objetividad no existe. Es muy difícil, siempre vas a tener un sesgo. A la hora de seleccionar, de plantear los temas, siempre vas a tener ese sesgo. Creo que lo importante no es tanto la objetividad o la neutralidad como la independencia y el rigor. Tú tienes que ser riguroso a la hora de plantear un tema. Y si tú argumentas algo, que sea con una justificación buena, o si sostienes una tesis, que sea con argumentos de peso y bien fundamentados. Creo que eso es lo fundamental y al final es lo que creo que intentamos hacer en este podcast. Algunas veces nos saldrá mejor, otras peor, pero creo que eso es lo importante, el valor de la independencia y del rigor. Y sobre todo dar pie a la autocrítica, ¿no? Yo creo que somos bastante críticos con lo que analizamos, con lo que hacemos y, bueno, intentamos ver la imagen completa. Sí, que incluso cuando hemos trabajado, por ejemplo, también algún suscriptor lo ha preguntado alguna vez, un episodio patrocinado, porque al final hay marcas que patrocinan un episodio, nosotros siempre les decimos, oye, mira, aquí vamos a contar un poco cómo vemos nosotros el tema, o sea, no pensemos que porque lo patrocines tú vas a ser una cosa aquí maravillosa, no, si tenemos que contar que esto tiene un lado pues que es criticable, se va a contar, si esto tiene algo donde tiene fisuras, lo vamos a contar y hay que hacer una visión un poco equilibrada, porque si no, al final esto es un cachondeo. Incluso también cuando seleccionamos los temas de los que queremos hablar, también lo hacemos y creo que hay que reivindicarlo porque nos apetece hablar de ello en el sentido, es que nos parece bonito hablar de esto, es que me apetece que hablemos de este tema porque la gente o no lo conoce o se ha comentado poco o simplemente es algo que nos apasiona a alguno. Pues venga, este mes vamos a hacer un episodio de, yo qué sé, vete tú a saber, hay próximos que vienen de temas súper random, pero aquí hemos hablado eso de Michelin, ¿no? Tal, de Napoleón, sí. de pelis, de geopolítica de países raros, pues es que nos apetece, es que a veces es tan sencillo como eso. Pero bueno, sí, creo que es una pregunta muy, muy lícita, que al final efectivamente no somos neutros ni objetivos y tampoco lo pretendemos. Creo que, como dice David, es mucho más importante la honestidad y el rigor. Venga, vamos con la última pregunta y además es innovadora porque nos la ha enviado Elsa a través de Instagram y lo ha hecho en audio. Así que mira, vamos a escucharla. Sobre el nacionalismo quebequés. Lo que tengo entendido es que es un movimiento que ahora está un poco latente porque antes estaban mucho más organizados para querer la independencia de Canadá o formar como un estado independiente y parece ser que la gente joven como que ha dejado de interesarles y ahora pues le preocupan otras cosas y demás. Como es un concepto poco conocido, esto que nos plantea Elsa, es el independentismo quebequés o quebecois. Aquí tú eres la de francés. Muy bien pronunciado. Eso es. O sea que es básicamente el nacionalismo de Quebec, el de la Canadá francófona. ¿Qué pasa aquí? Porque esto no es muy conocido. Pues sí, mira, en los años 80 y 90 el nacionalismo quebequés tuvo bastante poder. Ahora está en un momento un poco bajo, no se habla tanto de eso, pero hubo una época en la que pegó bastante fuerte. Por resumirlo rápido, desde mediados del siglo XX ha venido creciendo un movimiento en Quebec, que es la parte francófona de Canadá, que planteaba algún tipo de singularidad política dentro del país. Algunos sectores deseaban la autonomía y otros la completa independencia. Ese partido quebecois llegó al tener el poder en Quebec y organizó 2 referéndums en 1980 y 1995. En el primero, esa idea de la soberanía quebequense fue ampliamente rechazada, pero en el del 95 el margen de rechazo fue muy estrecho, de apenas 1 punto. O sea, vemos un crecimiento importantísimo. Aunque durante mucho tiempo los partidos nacionalistas de Quebec tuvieron un apoyo notable, nunca mayoritario, pero sí de una minoría muy importante, en lo que va de siglos su apoyo ha ido decayendo. De hecho, en las últimas elecciones de 2022 ya tenía un voto muy, muy pequeño. Lo que se asume que ha ocurrido es que el nacionalismo quebequense se ha ido haciendo más pragmático y que el contexto que le favorecía hace décadas de confrontación identitaria pues ha desaparecido al hacerse Canadá un estado más federal y descentralizado. Eso al final como que ha suplido pues esa
esas demandas, sí, ¿no? Sí. Por tanto, los quebequenses pueden autogobernarse siendo casi un estado, mientras la defensa o las relaciones exteriores siguen en manos de Canadá. Es decir, se ha optado por un modelo federal que al final ha reducido esas demandas o ese sentir político. Sí, el tema de Quebec salió bastante, entre comillas, con el tema del procés en Cataluña y demás, pero es cierto que más allá de ese contexto, también los independentistas lo ponían un poco como reflejo, ¿no? Como en Canadá se permitió votar y demás, pero bueno, también se contraargumentaba que no es exactamente lo mismo, no vamos a entrar en ese debate, pero bueno, que tuvo ahí como cierto eco, se buscó un poco la comparación para intentar llevar el tema del procés a todas las votaciones que hubo en Quebec en los 80 y 90 con estas leyes de claridad y demás. Bueno, pues hasta aquí el episodio de preguntas. Hemos contestado varias. Sé que había decenas y que más nos van a seguir llegando, o sea que no me da miedo que nos quedemos sin gasolina para futuros episodios de preguntas y respuestas, que son episodios súper chulos que nos gustan un montón hacer. Ahora son una cosa mucho más distendida y tal. Sabéis que si os apetece nos podéis seguir enviando preguntas porque nosotros las guardamos. Y ahora, para celebrar el centenario, básicamente, se viene. El centenario de programas. El centenario mal. El centenario mal. A ver si soy capaz de... Venga, no tiene que ser muy complicado. Mira. Uy. Uf, lo he pasado mal, Me quemo. Joder, Fernando. Ahí, ya está. Voy a coger esta así. Bueno, está encendiendo las velas. A ver si consigue encender un 0. Esto es como cuando estás en un paso de Semana Santa Bueno, y los nazarenos... que lo encendemos. Y si murió en el... No se apaga. A ver si lo consigo. Si no, con una yo creo que bien. Sí. Ya. Que esto es como las procesiones de Semana Santa, cuando vas pasando, vela, ¿no? pasando las tulipas ahí, la llama, La vela para los nazarenos. Bueno, ¿alguno queréis soplarla? Una para cada uno. Una para cada uno. Venga, soplamos los tres. Venga. Vamos a soplarlas Venga, para alguna, antes de que se nos queme esto, porque con lo torpes que somos. Venga. Pues vamos allá. 1, 2 y... ¡Ole! ¡Ole! ¡Vivan los 100 episodios! Pues ala, ya queda, ahora se queda esto con la humareda, vamos a morir aquí ahogados. Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias, David. Nada, un gusto. Y muchísimas gracias, Alba. A vosotros. Lo hemos conseguido. Sí, 100 episodios aquí dando la chapa. No, yo iba a decir encender esto y sin que nada salga mal. Hemos triunfado, no hemos quemado nada. Eso es, no nos ha salido nada desastrosamente mal, lo cual era todo un logro en este podcast. Y nada, también gracias a ti, porque al final que estemos aquí celebrando 100 episodios, es gracias a que hay gente que nos escucha y que está ahí apoyándonos y haciendo pues que este podcast tenga sentido, de que toda la semana estemos contando aquí cosas sobre el mundo. Así que nada, muchas gracias por estar escuchándonos con Spotify, en YouTube, en iVoox, en Amazon, en Apple. Y nada, a ver si llegamos a los, no sé si 150 o 200, a otra cifra redonda, hasta que podamos volver a traer aquí una tarta. Y nada, mil gracias por estar con nosotros y te esperamos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.